Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy aquí con ustedes porque tenemos un tema que ha dado mucho de qué hablar, un misterio que parece que por fin vamos a desvelar. Hablamos por supuesto de la relación, o más bien la no relación, entre dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que, como muchos saben, ha habido años de rumores, de especulaciones, de nos los imaginamos juntos, de ¿están o no están? Pero hoy, mis amigos, parece que tenemos la versión oficial, la verdad contada directamente por la protagonista, Demet Özdemir. Y créanme, lo que ha revelado no tiene desperdicio. ¿Estaba Can Yaman enamorado de ella? ¿Fue ella la que no quiso avanzar? ¿Qué pasó realmente detrás de cámaras de esas producciones que nos cautivaron? Quédense conmigo hasta el final porque vamos a desmenuzar cada detalle de esta revelación que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que, estoy segura, les va a dejar con la boca abierta. Y antes de sumergirnos en todo esto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. ¡Empezamos! Bueno, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es casi un cuento moderno, una saga que ha mantenido en vilo a millones de fans en todo el mundo. Se conocieron en el set de Erkencikus, una serie que no solo arrasó en Turquía, sino que cruzó fronteras como un huracán, conquistando corazones en muchísimos países, incluido el nuestro. Su química en pantalla era, sencillamente, eléctrica. Se les veía tan bien juntos, tan naturales, que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó casi al instante para la mayoría de los espectadores. Y es completamente normal, ¿verdad? Cuando dos actores tan carismáticos, talentosos y visualmente impactantes interactúan con esa chispa innegable, es casi inevitable fantasear con que algo más allá de la pantalla está sucediendo, que esa conexión mágica trasciende los guiones y los focos. Los rumores comenzaron casi de inmediato, tan pronto como los primeros episodios de Erkencikus empezaron a emitirse. Se hablaba de citas secretas, de miradas cómplices que se prolongaban más allá de lo estrictamente profesional, de gestos románticos captados por la lente indiscreta de los paparazzi, o de la imaginación colectiva de los fans. Y aunque ambos actores mantenían una postura bastante reservada al respecto, intentando ser cautelosos con sus vidas privadas, alimentaban un poco el fuego mediático con comentarios ambiguos, con sonrisas esquivas ante las preguntas directas, o con esa complicidad que a veces se percibe de manera palpable en las entrevistas conjuntas, donde sus miradas se cruzaban y sus risas parecían un eco mutuo. Can Yaman, en particular, no se caracterizaba por ser un hombre tímido. De hecho, en muchas ocasiones se le ha visto muy abierto, expresivo, incluso efusivo, y no dudaba en elogiar a Demet públicamente, en decir lo maravillosa que era como compañera de trabajo, como profesional, y cómo admiraba su talento y su persona. Esto, por supuesto, solo sirvió para avivar las llamas de los rumores y para dar alas a las esperanzas de los seguidores que soñaban con verlos juntos fuera de la pantalla. Los fans se dividieron rápidamente en dos bandos principales. Por un lado, la gran mayoría, fervientemente convencidos de que eran pareja y que estaban viviendo un romance de película, digno de las mejores telenovelas. Por otro lado, un grupo más escéptico que señalaba que todo era una estrategia de marketing muy bien orquestada, una forma inteligente de mantener viva la magia de la serie y de capitalizar la popularidad de ambos actores. Y en medio de este torbellino de especulaciones, Demet Özdemir siempre se mantuvo un poco más en un segundo plano, más prudente, respondiendo a las preguntas de la prensa con esa mezcla de sonrisas encantadoras y respuestas medidas que evitaban entrar en detalles comprometedores. Ella hablaba consistentemente de una gran amistad, de un profundo respeto profesional, de la maravillosa experiencia de trabajar juntos, pero nunca confirmaba nada más allá de esa conexión amistosa y laboral. El tiempo, implacable, siguió su curso. La serie terminó, dejando tras de sí un legado de éxitos y una legión de fans desconsolados por el final de la historia. Y aunque la conexión entre ellos seguía siendo, de alguna manera, evidente en las redes sociales, en algún que otro like o comentario, o en algún encuentro fortuito capturado por las cámaras, la relación física, el noviazgo oficial, la materialización de esos rumores en una realidad tangible, nunca se dio. Y es precisamente en este punto donde empiezan a surgir las preguntas incómodas, las que todos nos hemos hecho en algún momento. ¿Por qué, si había tanta química palpable, tanta atracción evidente, tanto potencial de romance, no se dio? ¿Qué pasó realmente para que ese prometedor romance se quedara solo en una fantasía para muchos, en un «y sí» perpetuo?
Pues bien, la clave de todo esto, el hilo conductor que nos permite empezar a desentrañar este misterio, se encuentra en unas declaraciones recientes de Demet Özdemir. Ella ha estado activa en la promoción de sus nuevos proyectos, inmersa en nuevas aventuras profesionales, y como era de esperar, los periodistas, siempre ávidos de noticias jugosas, no han dejado pasar la oportunidad de preguntarle por su pasado, y especialmente por Can Yaman, el que fuera su compañero en Erkenci-Kuş. Y esta vez la respuesta de Demet ha sido contundente, directa y sobre todo, reveladora, ofreciendo una nueva luz sobre una historia que creíamos conocer. Según Demet, la famosa frase que se le ha atribuido a Can Yaman en numerosas ocasiones, esa que sugería que él había tenido sentimientos profundos por ella, que la había querido, o incluso que había estado enamorado, no fue dicha ni confirmada por ella misma. Es decir, ella aclara que si bien Can pudo haber dicho algo en algún momento específico, o si alguien pudo haber interpretado algo de forma errónea, la narrativa que ha circulado ampliamente, la de él profundamente enamorado de ella, no es algo que ella haya validado o declarado. Esta distinción es crucial y cambia radicalmente la perspectiva de lo que creíamos saber. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde los matices cobran una importancia capital. Demet, en sus últimas apariciones públicas y entrevistas, ha sido muy clara y directa al respecto. Ella expone que las historias, los rumores y las especulaciones que se crearon alrededor de su relación con Can Yaman, en gran medida, fueron alimentados por la propia prensa, ávida de titulares y por la poderosa imaginación del público, que deseaba con fervor que ese amor de pantalla se hiciera realidad. Ella reconoce sin tapujos la gran conexión que tuvieron en el set, la maravillosa experiencia profesional y personal que vivieron juntos, y el profundo cariño y respeto mutuo que se tienen y que probablemente se tendrán siempre. Pero, y aquí reside el meollo del asunto, ella subraya con firmeza que asterisco nunca hubo una relación romántica formal entre ellos, y que las interpretaciones sobre los sentimientos de Can son, en su mayoría, interpretaciones externas, no declaraciones directas suyas o algo que ella haya percibido o querido confirmar. En otras palabras, lo que Demet Özdemir está diciendo básicamente es, sí, trabajamos juntos, nos llevamos maravillosamente bien, nos queremos mucho como amigos y compañeros de profesión, tenemos un vínculo especial, pero nunca fuimos pareja en el sentido romántico, y las historias sobre que Can estaba locamente enamorado de mí son especulaciones, no son declaraciones mías ni confirmaciones que yo haya dado. Esto cambia por completo la perspectiva que muchas personas tenían sobre su historia. Porque durante años el relato predominante, el que se había instalado en la mente de muchos, era que Can Yaman era el que estaba intensamente enamorado de Demet, y que quizás ella, por alguna razón, no estaba tan convencida, o no sentía la misma intensidad, o simplemente no quería llevar la relación a ese nivel romántico y público. Pero ahora, con las palabras claras y directas de Demet, parece que la narrativa se invierte, o al menos se matiza de una forma drástica, dejando al descubierto que la intensidad de los supuestos sentimientos podría haber sido más unilateral, o al menos, que ella no los percibió ni los vivió de la misma manera. Es como si Demet estuviera diciendo, de forma muy sutil pero firme, yo valoré enormemente nuestra amistad y nuestra relación profesional, fue una etapa muy importante en mi vida, pero las interpretaciones sobre un amor profundo y correspondido fueron, en gran medida, una construcción externa, una historia que se creó a nuestro alrededor. Imaginen la presión constante. Imaginen estar constantemente en el ojo del huracán mediático, con todo el mundo analizando cada uno de tus gestos, cada una de tus palabras, inventando historias y sacando conclusiones precipitadas. Para Demet, que siempre ha mostrado un carácter más reservado y prudente en cuanto a su vida privada, esto debió ser, y probablemente sigue siendo, agotador. Y ahora, al aclarar las cosas, al poner su versión sobre la mesa, parece que está liberando una carga, que está tomando el control de su propia narrativa. Lo que Demet revela, en esencia, es que si bien existía una conexión especial, y nadie en su sano juicio puede dudar de la química que derrochaban en pantalla, ella siempre mantuvo una visión más realista y aterrizada de la situación. Ella no confirma ni niega categóricamente que Can Yaman pudiera haber tenido sentimientos románticos por ella en algún momento, ya que no puede hablar por él ni por sus emociones. Pero sí deja muy claro que ella no es la que ha dicho eso públicamente, que ella no ha alimentado activamente ese tipo de especulaciones, y que su propia experiencia y percepción de la relación profesional y amistosa que compartieron no se corresponde con la de un amor apasionado que ella correspondiera de la misma forma intensa o romántica.
Esta revelación abre la puerta a un montón de preguntas adicionales y a una reevaluación de la historia que hemos seguido. ¿Fue Can Yaman quien, con sus declaraciones o su forma de expresarse, dio pie a esos rumores de forma más directa? ¿Sus entrevistas o sus comentarios fueron malinterpretados por la prensa y por el público? ¿O simplemente es que el público y los medios, deseosos de una historia de amor, crearon una narrativa que, aunque atractiva, no tenía tanto sustento real en la vida privada de los actores? Estas son preguntas que quedan en el aire, y que quizás nunca tengan una respuesta definitiva y pública. Lo que sí es innegable es que la imagen que teníamos de ellos como una pareja potencial, casi confirmada por todos los indicios, por la química en pantalla, por los rumores, por la efusividad de Can, se tambalea un poco, o al menos se resquebraja, con estas nuevas declaraciones de Demet. No quiere decir que no se quieran, o que no haya habido algo de tensión romántica o atracción mutua en algún momento. Pero sí sugiere con fuerza que la intensidad del supuesto romance era más una construcción mediática y de fans que una realidad palpable y compartida por ambos, al menos por parte de Demet. Es fundamental recordar, y esto es algo que siempre suelo enfatizar en nuestro canal, que la vida privada de los artistas es precisamente eso, privada. Y ellos tienen todo el derecho del mundo a gestionarla como mejor les parezca, a decidir qué comparten y qué no, a poner límites y a proteger su intimidad. Demet, al hacer esta aclaración, está ejerciendo ese derecho, está poniendo límites claros, está estableciendo su propia versión de los hechos, su propia verdad. Y eso es algo que sinceramente merece respeto. No está atacando a nadie ni buscando polémica, sino simplemente aclarando su perspectiva. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro de su relación? Pues es imposible saberlo con certeza, el futuro es incierto. Se sabe que se tienen cariño, que se respetan profesionalmente, y que quizás se apoyan en sus respectivas carreras. Quizás en el futuro las cosas cambien, quién sabe, las relaciones humanas son complejas y dinámicas. Pero por ahora, Demet Özdemir ha puesto, al menos para el público, un punto y final a la especulación sobre una relación romántica confirmada por ella, y ha dejado meridianamente claro que la historia de Can Yaman enamorado de ella, tal y como la hemos conocido, no ha salido directamente de su boca. Lo que sí nos queda meridianamente claro a todos, y este es un gran aprendizaje, es la inmensa fuerza que tienen las redes sociales y la prensa en la construcción de narrativas y en la formación de la opinión pública. A veces la imaginación colectiva, impulsada por el deseo y la ilusión, es tan poderosa que crea historias que se vuelven más reales, más tangibles que la propia realidad. Y en el caso de Demet y Can, esa historia ha sido una de las más seguidas, más comentadas y más deseadas por los fans de las telenovelas turcas en el mundo. Así que, mis queridos amigos, la verdad, o al menos la versión que nos presenta Demet Özdemir, es que la intensidad romántica que percibíamos en su relación con Can Yaman fue, en gran medida, una construcción externa, una narrativa tejida por los medios y por el deseo de los fans. Ella valora profundamente su amistad y su relación profesional, pero no confirma ni valida las especulaciones de un amor profundo y correspondido que se ha rumoreado y deseado durante tantos años. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes, adentrarnos en estas declaraciones y tratar de ofrecerles una perspectiva clara. Espero que esta aclaración les haya resultado interesante, esclarecedora y les haya dado una nueva luz sobre esta historia que tanto nos ha dado que hablar y sobre la que tanto hemos fantaseado. Agradezco enormemente su compañía fiel en cada vídeo y su apoyo constante a nuestro canal. Ahora, como siempre, les invito a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Les sorprende esta revelación? ¿Creían ustedes en el romance entre Demet y Can? Me encantará leer todas sus opiniones, sus reflexiones y sus puntos de vista. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado útil o entretenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos para que ellos también estén al tanto de esta noticia que ha dado mucho que hablar. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad de amantes de las historias turcas y del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta el próximo vídeo. Adiós.